Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Salud Mental, la verdadera pandemia de nuestros tiempos. Este proyecto que estamos desarrollando gracias al Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y también del Consejo Regional de Valparaíso, que nos ha entregado los recursos que posibilitan la producción de este espacio. 12 capítulos en donde conversamos con distintos especialistas en materia de salud mental, de lo que está pasando, de lo que ha pasado y de lo que podría pasar también con esta temática que habitualmente no se conversa en los medios. Y tenemos un importante invitado en esta jornada. Estamos con el presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre, con quien vamos a conversar y profundizar en este tema porque queremos hablar desde la mirada gremial, también desde la mirada médica y, ojo, los datos que se manejan en torno a la prevalencia de este tipo de patologías, no solamente en esta zona, sino que a nivel país. Queremos saludar al doctor y con él iniciar esta conversación y diálogo. Doctor, gracias por estar con nosotros durante esta jornada. Antes de iniciar la conversación, cuéntenos en dónde estamos, porque el espacio en que estamos es realmente precioso. Bueno, Germán, muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos. Estamos en el Parque de la Foresta, que queda precisamente en los límites entre Viña del Mar y Concón. Es un parque que fue realizado por una donación de una familia que ha podido permitir que tengamos este entorno con estos maravillosos colores, con este lugar que llama a la tranquilidad y que tiene mucho que ver con el motivo de esta entrevista, porque lugares como estos también nos ayudan a construir salud mental. Y quisiera que cuando conversemos pongamos énfasis en eso, más en la salud mental, más que en las enfermedades mentales, porque para la gran mayoría de los chilenos y chilenas, la salud mental es hoy día la prioridad número uno para ellos dentro de la salud. Pero para ellos es la prioridad número uno, pero parece que para el Estado, para el sistema no lo es, ¿o no? Bueno, en primer lugar decir que Ipsos realizó una encuesta que la lanzó hace muy poquitos días, precisamente en el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Y qué nos dice esa encuesta que se hizo en 34 países? Primero, que el 61% de todos los encuestados decían que la salud mental era el primer problema sanitario para ellos, y el segundo, el COVID, con cerca de un 30%. O sea, claramente la salud mental está presente en el ideario colectivo y no solo individual, y no solo de quienes tienen una patología. Y las personas planteaban que principalmente trastornos ansiosos, trastornos depresivos, el consumo problemático de alcohol y otras sustancias, el estrés, eran, junto con los trastornos del sueño, lo más relevante en cuanto a la afectación de la salud mental. Y al mismo tiempo que ocurre esto, nosotros nos damos cuenta que el gobierno en los últimos años tiene absolutamente postergado, ni siquiera como el hermano olvidado a la salud mental, sino que está más allá de aquello, con menos de un 2,1% de todo el presupuesto de la salud pública destinado a salud mental. Y eso tenemos que convenir, Germán, que es insuficiente y es cosa de ver los centros que se dedican a atender la salud mental cuando se pierde, y me refiero a hospitales psiquiátricos y me refiero a centros de especialidad en salud mental, para comprender las brechas en infraestructura, las brechas en recursos humanos, en las distintas profesiones y en los distintos trabajadores de la salud que ahí debieran haber, y por supuesto en equipamiento, en insumos, en tratamientos disponibles para las personas que habitan no solo en nuestra región, sino que también en el país. Pero este problema nos estalló en la cara, podríamos decir, o los que no lo veíamos nos dimos cuenta en el momento de la pandemia en sí. Pero esto ya venía de antes, ustedes ya me imagino que lo tenían visualizado como una situación que no estaba siendo abordada, que iba increciendo y que no iba a generar problemas como los que estamos teniendo ahora a nivel social, ¿o no? Fíjate que esta misma encuesta, el 2019, y antes de la pandemia, ponía más del 50% de los encuestados seguían poniendo la salud mental como el primer problema. Y creo que nosotros tenemos que comprender que el COVID lo empeoró. Pero no solo es el COVID, y al desaparecer la pandemia y al recuperar esta normalidad, entre comillas, no volvemos a foja cero con un 0% de problemática en salud mental, sino muy por el contrario, seguimos dándonos cuenta que tenemos una forma de vida que nos afecta negativamente en nuestra calidad de salud mental. ¿Y por qué? Porque, como dicen muchos especialistas, tenemos un estilo de vida exitista, competitivo, con poca interacción social, donde el fracaso, entre comillas, de lo establecido, donde la incapacidad para consumir genera una carga tan fuerte y tan pesada
que tenemos chilenos que trabajan y chilenas sobre 50 horas semanales, que viven lejos de su lugar de trabajo, que duermen mal, que viven en condiciones deficitarias, que se alimentan mal, que tienen muy poco tiempo para el ocio, que tienen muy poco tiempo para su recreación y en el fondo, como dice un viejo aforismo, cambian salud por trabajo para tener un mejor bien material y cuando alcanzan cierto nivel material se dan cuenta que perdieron la salud y ahora necesitan esos recursos para intentar recuperarla. Si tuviera que decirlo en palabras simples, nuestras autoridades políticas tienen que escuchar más a Maturana, leer más a Maturana y olvidarse de los Chicago Boys. Ver nuestra forma de vida como una colaboración, como una red que puede generar sinergias y olvidarnos tanto de la competencia, que es por lejos uno de los elementos que más estrés y más presión nos generan afectando nuestra calidad de vida. Entendiendo ese modelo y que debería ser lo que nos corresponde hacer, prácticamente tendríamos que ser el país de nuevo en muchas cosas, porque nuestra estructura social está tejida sobre la base de la competencia y el individualismo. O sea, la cooperación, la colaboración, la comprensión, incluso y la empatía, no son partes de nuestro actuar, ni siquiera desde el punto de vista de la más tierna infancia. A muchos se les inserta el switch, entre comillas, de la competitividad y la excelencia, como que si fuese ese el sinónimo del éxito y el resto que se la arregle solo, ¿no? Muchas veces he escuchado la frase de que nos enseñan a ser consumidores más que ciudadanos y que el esfuerzo de las personas está más orientado a los bienes que como individuo puedan percibir, a los éxitos individuales más que al colectivo. La palabra bien común no está tan presente en el ideario, pero yo tengo esperanza, siempre me he considerado una persona positiva, de que los más pequeñitos, pese a lo maltratados que son por nuestra sociedad, son capaces en poco tiempo de cambiar de switch. Y yo creo que ahí está la oportunidad de este país. Nosotros, quienes tenemos tal vez 30, 40, 50, 60 años, fuimos educados de una forma muy competitiva en la cual el trabajo valía si tú lo habías hecho y poco importaba si el de atrás se quedaba un poco rezagado. Creo que las generaciones actuales están aprendiendo que crecer de forma colaborativa, sin dejar a nadie atrás, es el ejemplo y es la forma de desarrollarse. Y la pandemia nos dio buenos y malos ejemplos al respecto. Por ejemplo, el 2020 yo tuve por ahí una entrevista en la cual reclamaba que nuestra ciudad de Viña del Mar había autorizado primero al Casino de Viña a abrir sus puertas para los juegos de azar antes que los niños pudieran volver al colegio. ¿Cómo era posible que nosotros como sociedad de adultos, tomadores de decisiones, consideráramos que los niños tenían que seguir en sus casas mientras que los adultos podían salir a divertirse? ¿Dónde están los valores que nos permiten entender que los niños y la forma en la que una sociedad trata a los niños es precisamente la mejor forma de reconocer qué tipo de sociedad es? Es que también tiene que ver con esa figura y entendiendo que el carro ahí estaba completamente al revés y no hay nada que discutir con respecto a ese argumento, muy claro lo que indica. Pero ahí también tiene que incidir este nivel también de sobreprotección que hay sobre el mundo infantil muchas veces, lo conversamos fuera de cámara, de que a veces, muchas veces los papás tratan de exculpar sus pecados, entre comillas, sobreprotegiendo a los hijos y en ese contexto de pronto no, que los niños se queden en la casa y que nosotros salgamos, que no se expongan al COVID en ese momento, era una solución lógica dentro de esa, yo no sé si es perturbación que teníamos en el momento de percibir la realidad. Yo creo que fíjate que es nuevamente la competencia. La sociedad de alguna manera ha creado una especie de estereotipo de padres y madres, de cuidadores, entre comillas perfectos, que cargamos con una mochila de esta supuesta perfección en la cual no nos está permitido ser seres humanos y cometer errores. Y esa competitividad se manifiesta desde lo más cotidiano, desde los útiles escolares, desde las reuniones de apoderados, desde querer la perfección para cada una de las instancias de los niños, sin darles la oportunidad de equivocarse. Y creo que eso es una mala herencia que recibimos y es difícil emanciparnos de ese ejemplo sin ser considerados padres o madres negligentes. Pero esa presión nos está pasando una factura y esa presión está generando una carga
de enfermedades de salud mental en nosotros que luego la transmitimos a los niños. Y eso es un círculo vicioso que tiene que romperse. ¿Y cómo se rompe? Con la espontaneidad. ¿Cómo se rompe? Con la colaboración. ¿Cómo se rompe? Con el deporte que busca los principios del fair play, claro, pero no los principios de ser campeón a como dé lugar. ¿Cómo se rompe? Con actividades que son recreativas, pero del verbo recrearse, no necesariamente de la perfección de esta extraprogramática en la cual el niño, si quiere ejercer la música, ya no es recreativo, tiene que ser el mejor músico. Si quiere dedicarse a coleccionar algo, tiene que ser la mejor colección. Si quiere hacer un deporte, tiene que ser el mejor deportista. Porque de nuevo, la competitividad está demasiado inserta en nuestro ADN y tenemos que hacer un acto. Y yo pensé que la pandemia era el momento del rebuteo, del reseteo, donde íbamos a poder empezar de cero, y en algún momento pareció que sí, sobre todo cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, que en salud todos tenían que tener acceso independiente de su capacidad de pago y que nadie debía quedar fuera de una atención porque no tenía los medios para pagarla y porque integramos el sistema público, el privado, el de Fuerzas Armadas y levantamos en un esfuerzo superlativo, por ejemplo en esta región, más que triplicando las camas críticas, con un esfuerzo de trabajadores, de gestores, gestionando recursos que no existían para poder atender a todos. Bueno, cuando yo vi ese espíritu trabajando colaborativo, cuando vi médicos especialistas en dermatología, ginecólogos, neurólogos, trabajando en UCI a la par con UCIistas para ayudarlos, yo dije, estamos reseteando el sistema. Pero rápidamente, la vuelta a la normalidad nos volvió a centrar en aquello que parece que tanto se extrañaba, el consumo. ¿Y cuál es el problema con el consumo desde mi perspectiva? Que entrega una satisfacción que es muy breve, a diferencia de la satisfacción, por ejemplo, de un trabajo bien realizado o de un gesto caritativo, empático, solidario, pero desde la verdadera solidaridad. Creo que esos valores tenemos que empezar a cultivarlos nuevamente con ímpetu y yo tenía las más altas expectativas en que también después del estallido social y después del cambio de gobierno íbamos a invertir mucho en eso, en una reforma educacional centrada ya no en indicadores como el CIMSE, la PSU, la PTU o lo que sea, sino que en cómo formar mejores personas para el bien común. Y en ese contexto, doctor, y llevando este mismo análisis al ámbito gremial, ¿cómo ustedes desde la profesión, desde los médicos, analizan precisamente este escenario? Porque, claro, como usted decía, el elástico volvió a traernos lamentablemente a ese punto negativo. ¿Y qué se está viendo ahora desde el punto de vista del gremio? De cómo estamos precisamente en esa línea, o cómo podemos, entre comillas, tratar de sostener algunos valores que se manifestaron durante el tiempo de la pandemia. Mira, si analizamos desde el origen, primero, la salud mental se construye desde las sociedades y se construye desde el lugar donde habitan las personas, desde la forma en que se movilizan y transportan para sus actividades laborales, para sus actividades educacionales, para sus actividades recreativas. Se construye desde los espacios de ocio, de deporte, se construye desde las relaciones interpersonales y nuestra cultura, cómo nos enseña a llevarla adelante. Se construye desde hábitos saludables, como construir un tejido social que sea como una hamaca que nos amortigue y nos cuide cuando lo necesitamos y en la cual nosotros también podamos amortiguar y cuidar a otros. Pero, lamentablemente existen también enfermedades de patologías de salud mental. Y cuando estas se presentan, se necesita un diagnóstico oportuno, un diagnóstico certero, se necesita un tratamiento de calidad y se necesita un cuidado en la rehabilitación y reinserción de esa persona. Y una red que la acoja también a esa persona, desde el punto de vista familiar y técnico. Y ahí es donde tenemos serios problemas, porque la red de salud mental en Chile es deficitaria. ¿Privada y pública? Privada y pública. Es muy difícil acceder. Si tú hoy día buscas una hora de atención en salud mental en el sistema público o privado, vas a tener una lista de espera que en el sistema público está cerca de los 2 años y en el sistema privado puede estar cerca de los 3 a 6 meses. En segundo lugar, si necesitas ahora internarte por una patología, las camas en el sistema público y privado son escasas. ¿Y dónde terminan entonces hospitalizados la mayoría de las personas que tienen un trastorno agudo de salud mental?
en las unidades de emergencia de los hospitales o clínicas que conocemos. Exponiéndose a deteriorar aún más su condición, porque por lo que ven ahí, por el escenario en que están, no corresponde al problema que ellos están teniendo. Y porque además tampoco tienen esas unidades el personal suficientemente entrenado para brindar y otorgar cuidados de salud mental que son distintos a los que necesita una persona, por ejemplo. ¿Porque faltan profesionales? Faltan profesionales, faltan trabajadores de la salud con entrenamiento en estas áreas, pero también falta que los dispongan en los hospitales, porque Chile, hace unos años atrás, terminó o suspendió el crecimiento de las camas de hospitales de salud mental. Y por lo tanto las camas que existían en ese momento quedaron congeladas. Pero al mismo tiempo no se crearon camas en los nuevos estándares, en los nuevos hospitales. Y eso generó un vacío que hoy día difícilmente se resuelve. Un hospital como el Carlos Van Buren, un hospital como el Eduardo Pereira, un hospital como el de Quilpué, no tiene la infraestructura necesaria para hacerse cargo de un paciente con un trastorno de salud mental agudo. Pero luego, cuando esa patología aguda se estabiliza, no existe una red de centros de corta estadía, una red de centros de atención diurna o nocturna que sea capaz no solo de atender la patología, sino de ayudar a la reinserción. Y las familias no reciben ningún tipo de apoyo para actuar como cuidadores, y tú sabes muy bien lo que significa ser cuidador. Ser cuidador es un trabajo muchas veces 24/7. Y que genera más problemas todavía también. En el cuidador se produce un síndrome que es el síndrome del cuidador, pero también genera problemas económicos. Claro. ¿Cómo haces tú para conjugar tu trabajo con la labor de cuidador en una enfermedad de salud mental? Por ejemplo, un consumo de drogas o un consumo problemático de alcohol. ¿Cómo haces de chaperón de esa persona si tienes que ausentarte para trabajar? ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es tu rendimiento cuando tienes esa mochila que muchas veces nadie en tu trabajo conoce y tú debes presentarte con ello? ¿Cómo lo haces cuando tus seres queridos, tal vez tu madre, tu padre, tu abuelo, padecen una enfermedad de salud mental como puede ser el Alzheimer u otra demencia, y tú tienes que hacerte cargo del cuidado? ¿Cómo conjugas eso? Esas noches de mal dormir, esas preocupaciones cuando te vas de tu casa sin saber cómo lo vas a hacer. Y si quieres financiar un cuidador, los CEFAM no te proveen uno. No hay una red de cuidadores públicos domiciliarios que puedan ayudar a la familia a poder sostener el gasto que esto implica. Y en el mundo privado tú tienes que financiarlo, y es sumamente difícil conseguir las subvenciones para este fin. Por lo tanto, tenemos un problema de la manera en que habitamos, que genera una mayor tendencia a las enfermedades de salud mental, y luego cuando éstas se presentan, de nuevo caemos en la competencia, cada uno compitiendo por acceder a esa atención, dejando al resto detrás, sin que el sistema nos nutra y nos ayude al diagnóstico, al tratamiento y sobre todo a la reinserción. Y una competencia que margina a los adultos mayores que tienen menos recursos y que tienen muchos problemas en esa línea, o una competencia que margina a los niños porque se la pueden aguantar, y una competencia que margina, entre comillas, a los adultos que quieren seguir produciendo porque temen que tener un deterioro o un problema en su salud mental sea condicionante de la estabilidad laboral que tienen ellos. Incluso es más. Voy a dar dos ejemplos. Hoy día en la quinta región, si usted tiene un menor de 16 años que tiene un trastorno agudo de salud mental, no hay camas públicas ni privadas para ingresarlo. Tienes que trasladarlo a Santiago. ¿Y qué pasa con la familia cuando tiene que trasladar a ese menor a Santiago? ¿Qué pasa en la red pública? Termina en un hospital, en una urgencia infantil o adulto, dependiendo del límite de edad que tenga, recibiendo el mejor cuidado que los trabajadores de ese hospital puedan entregar. Pero eso no es lo óptimo. Y en el caso de nuestra edad, ¿qué tan probable es que tú, que yo, podamos con libertad sentirnos a gusto de pedir ayuda en salud mental, de tal vez tener una incapacidad laboral, una licencia médica de salud mental, si nosotros pensamos que socializar eso muchas veces genera una imagen que es muy negativa, un prejuicio sobre la persona, un estereotipo negativo? La gente tiende a ocultar los problemas de salud mental y trata de salir adelante durante mucho tiempo, lo cual lamentablemente, como en otras enfermedades,
al postergar el diagnóstico, genera mayores complicaciones que hacen que el tratamiento sea más complejo. Y un ejemplo de esto es el consumo patológico de alcohol o drogas. La persona lo oculta, la persona lo trata de normalizar. Cuando su familia, su pareja lo detecta, normalmente se le baja el perfil, normalmente se trata de resolver piola, oculto al resto. Y se producen recaídas, una y otra recaída, y se producen problemas intrafamiliares, y se producen problemas que afectan a los niños o adolescentes si es que hay hijos en esa familia, y a los padres si es que están cercanos. Es un problema que como sociedad tenemos de alguna manera invisibilizado y que yo espero que este gobierno, que la ministra Aguilera hizo anuncios de una inyección importante y de un compromiso importante con la salud mental, que al final del gobierno no estemos hablando de un 2% del financiamiento, sino que estemos hablando de una red que tú, yo o cualquier persona que hoy día nos vea, la detecte como real. Porque cuando me hablan de 2%, estamos hablando de nuevo de números que poco tienen que ver con la realidad. Por supuesto, dan cuenta de una realidad. Pero lo que las personas hoy día nos dicen es, tengo este problema, no sé dónde acudir. Fui al CEFAM, me hicieron una interconsulta y estoy esperando hace 6 meses. Fui al médico general, me dijo que tengo un trastorno, fui a pedir hora a un psiquiatra y no hay hora. Traté de juntar mis pesitos para buscar una hora en una atención particular y tampoco hay hora. El consumo de medicamentos del área de la salud mental en Chile es preocupantemente alto. Y la cantidad de personas que reconocen estar consumiendo algún tipo de ansiolítico, medicamento para calmar la ansiedad, antidepresivo, Automedicado. muchas veces automedicado o por consejo de alguien que los consume. Y sobre todo el último, que es el que creo que se consume más comúnmente, medicamentos para dormir. Entonces, señora, señor, usted que nos está escuchando, si usted duerme mal, le cuesta conciliar el sueño, se despierta en las mañanas cansado, si usted siente que las cosas que antes lo alegraban, lo motivaban, hoy día no le inyectan esa energía, si siente que le cuesta cada vez más levantarse para hacer las cosas, si tiene ideas de causarse daño a usted o eventualmente terminar con su vida, usted está padeciendo un problema de salud mental y probablemente nosotros hemos fallado al no transmitirle las herramientas previas para pedir ayuda. Yo hoy día aprovecho este espacio para contárselo, para que usted se anime a pedir ayuda. ¿Y a quién tiene que pedir ayuda? Primero a su entorno familiar. Yo sé que eso puede generar vergüenza, eso puede generar pena, eso puede romper con el estereotipo de la persona exitosa, tal vez el macho alfa, proveedor, tal vez la mujer de piedra que nunca sufre, que nunca llora o que si lo hace en silencio. Rompamos esos estereotipos, rompamos ese mal molde que nos enseñaron, aprendamos a pedir ayuda y cuando pedimos ayuda es el primer paso, pero el segundo es buscar una ayuda profesional. Y ahí es donde el gobierno, y ahí es donde el Estado, por eso es un problema que no es de este gobierno, se arrastra hace 30 o 40 años atrás, el Estado debe proveer un sistema de salud robusto en salud mental, desde la prevención, con una nueva forma de organizarnos y de vivir, al diagnóstico que sea oportuno, al tratamiento que sea de calidad y que nos entreguen los mejores medicamentos, las mejores intervenciones, la mejor psicoterapia, la mejor terapia ocupacional que nos pueda ayudar y por supuesto la reinserción. Y todo eso requiere una mirada que va mucho más allá de pasar del 2,1 al 2,7 o del 2,1 al 3,5 o al 4. Es una mirada que pone al ser humano en el centro y que, como decía al comienzo, nos hace escuchar más a Maturana y a su enseñanza y menos a los Chicago Boys. Lo que se llama reloj. Y sabes que se nos pasó volando la media hora y yo, más que intervenir y cosas, prefiero escuchar, porque ahí es donde uno tiene que priorizar precisamente el escuchar y el aprender de los demás en cómo enfrentar este tipo de situaciones. Y es por eso que yo le quiero agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y hablar con esta franqueza, con esta naturalidad sobre un tema que para muchos es algo que está bajo la alfombra. Y le quiero agradecer el tiempo que ha tenido para estar con nosotros durante este día. No, yo te agradezco a ti y agradezco por supuesto al gobierno regional y a todos los organismos públicos que de alguna manera ayudan a financiar estos programas. Pero también a ellos hay que mandarles un mensaje. Estos programas no pueden ser y desaparecer.
Tú abres una ventana y debe mantenerse. Es necesario preocuparnos de que la salud mental esté presente en los medios de comunicación, esté presente en la televisión, esté presente en la radio. Pero de nuevo, no solo el diagnóstico oportuno, sino que sobre todo cómo construir entornos más saludables. Tenemos que sacarnos esta mochila de papás o mamás perfectos, tenemos que sacarnos esta mochila de machos alfa o mujeres alfa proveedoras independientes que lo hacen todo sin pedir ayuda y que nunca sufren y que nunca están pasando un mal momento. Tenemos que sacarnos ese chilenismo de cómo estás, bien, y en realidad se está cayendo mi mundo a pedazos. Aprendamos a pedir ayuda y las autoridades aprendamos a desarrollar planes de mediano y largo plazo. Saquémonos la lógica gubernamental de 4 años, saquémonos el amiguismo, el cuoteo político en los nombramientos para los puestos y empecemos a construir un mejor país, mucho más moderno, con un Estado más eficiente y que tenga en el centro no la reducción de costos, sino que al ser humano y cómo podemos ayudarlo a que contribuya de la mejor manera al bien común. Muchas gracias, doctor. Y nosotros nos vamos, cerramos este espacio que queda disponible en nuestro sitio web g5noticias.cl y en nuestras distintas plataformas de redes sociales, en el YouTube, en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook. Ustedes ahí lo pueden encontrar en todos los caminos que nos llevan a g5noticias.cl. Y un respaldo también, un agradecimiento al Gobierno Regional y también al Ministerio de Secretaría General de Gobierno en la entrega de los recursos para materializar este espacio. Que esté muy bien y nos vemos. Espectacular. Yo por eso me quedo calladito mejor. Los periodistas son re buenos para interrumpir.